Bueno, vamos a comenzar la clase. Vamos a hablar de una urgencia oftalmológica. Realmente sí es una urgencia. No funciona. Siguiente. Siguiente. Ahí está. Vamos a empezar con un casito clínico. Paciente masculino de 41 años de edad. Llega al consultorio con ustedes de guardia con un antecedente de diabetes mellitus de 5 años y problemas de presión arterial de 3 años de evolución, manejada con metoprolol. Su motivo de consulta es que inicia un padecimiento con una disminución de agudeza visual del ojo izquierdo indolora. No tiene ningún otro síntoma más que pérdida visual. Está 20/80 ojo derecho y 20/70 ojo izquierdo con corrección. No mejora en ambos ojitos. El segmento anterior se encuentra opacidades posteriores periféricas en ambos ojos. Y en el fondo de ojo, especialmente en su ojito izquierdo, hay una abundante hemorragias en llama en el trayecto de las arcadas vasculares. Encontramos exudados algodonosos y un edema de papila tremendo con bordes pocos nítidos y ligero edema macular. Prácticamente así es como se va a definir o se va a describir un fondo de ojo como este. Este es el fondo de ojo clásico en una oclusión. ¿Qué estamos viendo aquí? Estamos viendo, les puse los dos ojitos, pero normalmente este padecimiento se presenta unilateral. Claro que puede haber en los dos ojos. Es muy raro que se encuentren los dos ojitos, pero siempre va a ser más unilateral, ya sea ojo derecho o ojo izquierdo. Y vamos a encontrar la característica imagen de hemorragia en forma de llama. Si se fijan, todo el borde papilar está borrado. No sé si alcanzan a ver mi cursor. Este, Sí, Aquí está. Todo el borde papilar se borra. Toda la hemorragia está extendida hacia la periferia y por eso se llama hemorragia en llama, donde podemos encontrar presencia de exudados. Esto es una clara imagen o una imagen muy clásica de una oclusión de vena central de la retina. Todo paciente con oclusión central de la retina va a presentar hemorragia en llama. En casos que sea oclusión central de la vénula de la retina, pues vamos a encontrar la hemorragia en un segmento ya sea superior o un segmento ya sea inferior. Pero normalmente cuando sea toda la papila, tanto superior como inferior, tienen que pensar en la vena central de la retina. Así es como tienen que decir, todos estos pacientes siempre van de la mano con ligero edema macular. Puede ser desde ligero hasta severo, como lo podemos encontrar un poquito más acá. Pero siempre tenemos que valorar, si vemos ya esta oclusión, si estamos viendo ya la hemorragia, tenemos que descartar o tenemos que seguir viendo las arcadas para asegurarnos que no se acompañe también. Raro, pero se puede acompañar también con una oclusión de arteria. Pues el diagnóstico, pues fácilmente, una oclusión de vena central de la retina. Recordemos un poquito de anatomía sobre las arterias y venas que transportan la sangre en todo el cuerpo. Y pues la retina del ojo tiene una arteria principal y una vena principal, que ya sabemos eso de anatomía, y el bloqueo de la vena retiniana principal se denomina oclusión. Eso, así es como se define la oclusión de vena central de la retina. Esto pasa que cuando la vena está bloqueada, la sangre y el líquido se derraman totalmente por toda la retina y la mácula puede inflamarse por este mismo líquido y afecta la visión central, que por eso puede ser la pérdida de visión súbita. Eventualmente, debido a la falta de circulación de la sangre, pues las células nerviosas del ojo se mueren y puede perder más visión. Por eso se considera la urgencia oftálmica porque mientras más tiempo pase con el derrame, más propenso es el edema macular y pues mientras más edema tenga larga evolución, peor pronóstico para el paciente. ¿Cuáles son los síntomas principales de una OVCR? Pues el más común es la baja visión súbita, súbita. Doctor, desde ayer que, pum, se me fue la vista del ojito izquierdo. Y
ojo rojo, fotofobia, puede haber inyección ciliar, dilatación de los vasos normales del iris, en casos que se acompañen con glaucoma, puede haber un dolor ocular y ya una neovascularización del iris, estableciéndose pues ya el glaucoma neovascular. Y siempre un ojo, raro encontrar los dos ojitos. Ocupa el paciente tener muy mal control metabólico para que sean los dos ojitos, pero siempre va a ser un ojito. ¿Quiénes corren riesgo para desarrollar esta oclusión de vena? Pues personas mayores de 50 años es lo más común. Todas personas que tengan diabetes y glaucoma, que son los dos factores más importantes, pero puede haber desde presión alta, endurecimiento de las arterias o pues la arteriosclerosis. Para disminuir el riesgo de una oclusión de vena, debemos de hacer lo siguiente: llevar una buena alimentación baja en grasas, hacer ejercicio con frecuencia a las 5 de la mañana, conservar un peso ideal y pues de preferencia no fumar, porque recordemos que al estar fumando estamos dañando la mácula. Hay una teoría de fisiopatología según Craney Olwin o Granny Coles que refieren que se debe a una compresión de la vena por la arteria a nivel de la lámina cribosa, que produce una turbulencia y por ende nos da agregación plaquetaria y formación de trombos. Y es por eso que puede pasar la oclusión de la vena. ¿Qué causa la oclusión de venas realmente? Pues ocurre cuando un coágulo de sangre obstruye totalmente el torrente sanguíneo en la vena principal de la retina, como cualquier otro coágulo. Algunas enfermedades pueden hacer que las paredes de las arterias se estrechen, lo que produce la oclusión. Cualquier padecimiento, cualquier enfermedad que provoque la obstrucción de la vena, ¡pum!, nos encontramos la oclusión de vena central. Lo que tenemos que tener en cuenta siempre son los síntomas o los signos que podemos encontrar en la exploración. Siempre que a un paciente les diga, perdí mi vista de un día para el otro, dilaten pupila. Dilaten pupila y vamos a empezar a descartar diagnósticos. Causas más comunes de urgencias, pues una oclusión de vena es muy común. Pues como les comenté, el factor principal también puede ser la hipertensión y la edad, pero siempre enfóquense en pacientes antecedentes de diabetes y de glaucoma. Antes de dilatar al paciente, asegúrense que no haya neovasos en el iris o que no haya una dilatación de vasos normales. La oclusión puede ser idiopática, claro que sí puede ser, hasta por un estornudo, un estrés abundante nos puede ocasionar un derrame. El trastorno es poco frecuente entre individuos jóvenes, pero sí se pueden dar. La oclusión puede afectar una rama de la vena retina o a la vena central de la retina, que es la más común. ¿Cuál es la diferencia? La que les comenté al inicio. La vena central de la retina se caracteriza por su hemorragia en forma de llama en todo alrededor de la papila óptica, y cuando se afecta una rama de la vena, solamente hay un factor alterado, ya sea superior o inferior, y se va a estar, se va a ver muy obvio en el fondo de ojo. Va a haber una nueva vascularización, la neovascularización, que es la formación de vasos, tanto en la retina como en el iris. Recordemos que la neovascularización del iris tiene el nombre de rubiosis, y eso es muy común que los pacientes diabéticos de larga evolución la presenten. Entonces, al encontrar rubiosis de iris, es nuestro deber buscar neovascularización en el borde papilar. Alrededor del 16% de los pacientes con una oclusión de vena puede ocasionar un glaucoma secundario. Siempre puede ir de la mano. Por eso el tratamiento se tiene que dejar algún hipotensor también, que puede aparecer tanto a las semanas, a los meses, pero nunca descartar o nunca dejar de vigilar la presión intraocular y ver los cambios de su papila óptica. Y obviamente, si no se trata con tiempo, esta misma neovascularización nos puede producir ya a la larga una hemorragia vítrea. El diagnóstico y tratamiento de una oclusión de vena, pues el principal es la angiografía con fluoresceína, donde vamos a estar viendo, nos va a mandar el principal vaso afectado, y pues una fluoroangiografía pues muestra desde la oclusión
con microaneurismas hasta los exudados algodonosos que estamos viendo aquí en la imagen, cómo se manifiestan, cómo se ven representantes. Este estudio muestra si la vena está totalmente bloqueada o solamente va a ser una rama de la vena retiniana. En el caso de personas menores de 40 años con una oclusión, puede ser necesario realizar análisis para detectar problemas de coagulación, espesor en la sangre, ver que no tengan algún trastorno hematológico más que nada. Pero ya cuando son personas mayores de 50 años, pues nos enfocamos en las causas más frecuentes, que son diabetes, glaucoma o un paciente mal controlado de la hipertensión. Esta imagen que está aquí en la parte de abajo, pues sí es una foto de una FAC, pero si se fijan, si ustedes recuerdan esto que comenté, tanto la hemorragia en llama es superior como inferior, entonces estamos hablando de una oclusión central de la vena. Ya en caso que fuera una oclusión de la vena retiniana, pues podría manifestarse como lo vemos en esta parte. Si borráramos toda esta parte de aquí hacia abajo, solamente se vería esta parte superior. Y eso es cuando diríamos es una oclusión de la vena retiniana. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues por la oclusión de la vena. La arteria va a estar bien permeable, pero la vena va a estar totalmente opaquita. O podemos encontrar el famoso signo de los vasos fantasmas. ¿Cómo vamos a tratar esta oclusión? Pues realmente la oclusión no puede liberarse. Para el edema macular tenemos siempre que poner un antiangiogénico. En cuanto diagnostiquemos un paciente con oclusión, anti-VEF. O se puede hacer un implante de dexametasona o triamcinolona, dependiendo cómo salga el estudio. También es recomendable hacer un OCT macular para ver qué tan inflamado está la mácula o inflamación del EPR. Para algunos casos del edema macular, pues se puede hacer una fotocoagulación con láser focal para evitar la neovascularización. Y pues la fotocoagulación con láser panretiniana si se desarrolla la neovascularización, que es lo que les comento. Pronóstico, pues la mayoría de los pacientes tienen algún déficit visual. Un paciente que llega con 20/400 por pérdida súbita visual, lo tratamos, le ponemos anti-VEF, le hacemos si es diabético, pues su panfotocoagulación. Si no es diabético y solamente tiene su edema macular, pues su tratamiento macular selectivo. Y va a mejorar hasta de 3 hasta 4 rayas de Snellen, o sea, de 20/400 se puede bajar hasta 20/80, 20/70, dependiendo de la evolución y el control metabólico del paciente, pero siempre van a quedar con algún déficit visual. Es imposible que recuperen el 100% de su vista como era antes. En los casos leves puede haber mejoría espontánea y pues en los casos severos pues hasta lo bueno que sea que conserve el 20/400. Pero si una vez empezando el tratamiento el paciente de 20/400 va empeorando de movimiento a manos, a cuenta dedos, pues nos toca descartar o hacer un estudio más enfocado sobre la mácula o ver que no tenga algún también desprendimiento de retina. Recordemos que la agudeza visual va a ser nuestro indicador, nuestro indicador de la evolución del paciente y ver sobre todo cuál va a ser su visión final. Con la agudeza visual, como el caso clínico que les puse, es menor de 20/40, en este caso era 20/70, es probable que siga siendo buena y en ocasiones que hasta pueda recuperar su visión. Pero les recuerdo que va a depender, ay señora, se le ocurrió pasar a vender esto, pero va a depender muy importante de los comórbidos del paciente. Si la agudeza visual, pues ya, o sea, es peor de 20/200, pues el 80% de los pacientes no mejorará. Pero nuestro objetivo es que no empeore, que mantenga, que conserva su agudeza visual. Si se puede mejorar, pues adelante, pero nuestra misión siempre va a ser detener la progresión, que no empeore el padecimiento. Aquí les puse unos conceptos claves que es lo que realmente deben de saber ustedes qué hacer con una oclusión de vena, que primero, obstrucción por un trombo,
Los pacientes tienen pérdida indolora de la visión, que suele ser repentina y puede tener factores de riesgo. Muy común pacientes todos mayores de 50 años. La oftalmoscopía demuestra característicamente edema macular con venas dilatadas y hemorragias. Las pruebas adicionales incluyen fotografía en color de fondo de ojo, la angiografía con fluoresceína y pues el OCT. Tratar a los pacientes que tienen edema macular con una inyección intraocular de un fármaco anti-VEGF, ya sea ranibizumab, pegamotib, bevacizumab, o por la oclusión de venas entre la retina, posiblemente pues aflibercept, pero antiangiogénico. A una inyección intraocular de un implante de dexametasona y triamcinolona, ¿en qué va a depender? Doctor, ¿cómo puedo saber si inyecto primero un anti-VEGF o me voy directamente a inyectar un esteroide? Pues la recomendación sería inyectar el anti-VEGF. Primero vamos directamente con el anti-VEGF y también vamos a ir de la mano del OCT, porque también una inyección de triamcinolona nos puede ayudar muchísimo. Recordemos que antes de inyectar triamcinolona tenemos que revisar el vitrio, porque los que han visto cuando inyectamos triamcinolona cómo se pinta, cómo se tiñe el vitrio directamente. Y todos estos fármacos, recordemos que tienen una evolución o una manifestación hasta los 26, 28 y hasta 32 días de haber sido aplicado el medicamento. La fotocoagulación con láser focal es útil en algunos casos con edema macular secundario a la oclusión, pero debemos asegurarnos qué tan severo es el edema macular. Se debe realizar fotocoagulación con láser panretiniana para neovascularización o si en dado caso ya tiene rubiosis y todo, pues si es diabético, le hacemos su panfotocoagulación completa de 360 grados. En casos severos que ha habido, que desde una oclusión de vena y nos presenta un edema macular diabético, fue secundario por una retinopatía diabética proliferativa. Recuerden, al decir proliferativa ya estamos diciendo neovascularización. Una neovascularización, factor de riesgo importante para una oclusión de vena o una oclusión de arteria. Tenemos que aplicar láser. Doctor, ¿qué sería primero? ¿Aplicamos láser o ponemos el anti-VEGF? Normalmente la literatura menciona, Ryan menciona que debe de ser primero láser y se debe aplicar un antiangiogénico. Pero en nosotros lo aplicamos al mismo tiempo. Le aplicamos láser y después del láser podemos poner el antiangiogénico. Pero pueden mantenerlo en vigilancia. Sabes que eres diabética, tienes mucho tiempo de evolución, no vas a tener una mejoría visual. Te pongo el anti-VEGF y en la siguiente cita te complemento el láser o te aplico el láser para mantener una vigilancia. Pero si es un paciente joven que estamos viendo que tuvo una pérdida súbita y nuestra prioridad es mejorar la agudeza visual, ponga el anti-VEGF, perdón, ponga láser y después el anti-VEGF. Una vez que hayan puesto el anti-VEGF, es imposible que puedan poner el medicamento y más si es triamcinolona porque les va a pintar el vidrio y no van a ver nada. Entonces, apliquen láser en la periferia o si hay mucho edema, podemos poner su tratamiento macular selectivo y ya después el antiangiogénico o la triamcinolona. Esos son los conceptos clave, eso es básicamente el tema de una oclusión de vena central de la retina, cómo, cuáles son las características principales y sobre todo cómo la vamos a encontrar. Recuerden lo que les puse al principio. Esta imagen es muy, muy, muy común que la manifiesten y ustedes las tienen que reportar siempre. Abundante hemorragias en llama, en trayecto de las arcadas vasculares, con exudados algodonosos y edema papilar. Sin, doctor, pero si no es diabético, no tiene por qué tener exudados algodonosos. No. Cuando hay un paciente con oclusión de vena, puede presentar siempre exudados algodonosos con bordes pocos nítidos y ligero edema macular. Siempre, siempre tienen que saber escribir un fondo de ojo normal. Tienen que decir, doctor, fondo de ojo izquierdo empezamos desde la papila hacia el exterior. Borde papilar borrado, no se ve nítido la papila, alcanzo a ver que tiene una hemorragia extendida en forma de llama en toda la parte superior o la parte inferior o en todo el borde papilar. Hay presencia de exudados, es una oclusión, no hay otra.
oclusión de vena, y en cuanto detectemos la oclusión de vena, empezamos el tratamiento. ¿Sabe qué? Pues le voy a poner su inyeccioncita, claro, dependiendo de sus factores, pero bueno. Eso es todo por hoy. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, alguna sugerencia. Hola, doctor. Yo tengo una duda. ¿Se prefiere algún antiangiogénico específico? De preferencia que tengas en la mano. Si tienes en la casa, en la mano Avastin o Fibercep, pues dale con la Fibercep. Ese es lo mejor. Pero Ok, pues obviamente sabemos que el bevacizumab pues es el que mejor ha funcionado, o el mismo Fibercep. ok, muchas gracias. Buenos días, Lalo, ¿cómo estamos? Alan de Talibos. ¿Qué tal? Tenía una Escucho. consulta. Aquí por protocolo, a todos los pacientes con una oclusión de la vena central de la retina, no se manda a hematólogo o a cardiólogo. Sí, pero lo recomendable es que sí lo mandemos, pero tienes que pensar en los antecedentes del paciente. ¿Qué edad tiene el paciente? Y debes atender primero tu urgencia. Después de atender la urgencia y tú ya haber complementado tu diagnóstico con los estudios de fluorangiografía, su OCT macular y todo, y persiste la molestia, pues ya sería recomendado mandarlo con un hematólogo. Pero antes de mandar con un hematólogo, tú debes de tratar tu urgencia oftalmológica. Pero Ok, si tú te refieres a manejar algo preventivo, lo indicado pues sería mandarlo con un hematólogo. correcto. Lalito, buenos días. En caso de que, suponiendo, esté recién o en reciente, te hablo de minutos, o esté en proceso de, ¿se tomen alguna otra medida especial? Por ejemplo, que llegue el paciente, doctor, hace 3 minutos, 5 minutos o 10 minutos, perdí la visión totalmente del ojo. Mira, realmente los pacientes son muy pocos los que llegan al instante, al momento. ¿Sabe qué, doctor? Acabo de perder la vista hace media hora, hace 2 horas. Se ha comprobado que mientras más rápido lo atendamos, es mucho mejor el resultado del diagnóstico. Pero hay pacientes que dicen, no, doctor, ya tengo una semana que disminuyó mucho esa visión, y pues vengo porque mi señora. Recordemos que la oclusión de vena es indolora. Su única manifestación va a ser disminución de vista súbita. Los pacientes, como no sienten nada, no le va a llamar la atención. Solamente aquellos que son inteligentes, que chingado, no estoy viendo nada. Mientras más rápido sea la atención, mucho mejor va a ser favorable la evolución del paciente. Solamente que el paciente tenga una enfermedad secundaria como glaucoma, es donde se manifiesta el dolor. Ok, muchas gracias, Lalito. Para mi recomendación, después de Yo tengo 2 dudas. La primera es saber. Ay, perdón, es que creo que está desfasado y no escuché que continuabas hablando. Si quieres terminar. Mi recomendación siempre para ustedes, después de diagnosticar una oclusión de vena y después de haber hecho el tratamiento, dejen algún hipotensor, por favor. Tienen que dejar algún hipotensor para proteger el nervio óptico, lo que queda del nervio óptico. Se recomienda dejar brimonidina, o de preferencia ya pueden dejar un combinado. Y si el paciente tiene glaucoma, ver qué medicamento está manejando, y si tiene 2 esquemas, 3 esquemas, pues tenemos que dejar los 4. Pacientes con glaucoma que presentan una oclusión de vena, tenemos que subir el medicamento a, un cuarto tratamiento como Critantec y su latanoprost. Pero de preferencia su Critantec siempre de vigilancia. Dime, ¿qué ibas a preguntar? ¿Quién iba a hablar? Hola, Lalo. Soy Liz. Tenía 2 dudas. La primera es el origen más común de los émbolos en la enfermedad oclusiva venosa. Si son cardíacos como en otras enfermedades, o de dónde suelen migrar normalmente los émbolos. Y la segunda pregunta que tengo es en cuanto al tratamiento. Yo he visto que de la enfermedad
aterosclerótica microvascular, yo he visto que, por ejemplo, cuando se demuestra aterosclerosis en la microvasculatura, la enfermedad del pequeño vaso en el cerebro o en el corazón, les dejan terapias máximas de estatinas, rosuvastatina, cosas por el estilo, como para disminuir el riesgo de una nueva oclusión o incluso disminuir la placa ateromatosa de los pequeños vasos. Incluso se los dejan por mucho tiempo. Sí, No sé si aquí se use. estoy bastante de acuerdo contigo, pero tú te estás enfocando en solamente un factor de riesgo que es cardíaco. Sí, recordemos que un factor de riesgo es la arteriosclerosis, y cuando es por arteriosclerosis, lo más común es que vengan los émbolos pues, de la carótida. Obviamente recordemos la anatomía donde viene la vena central de la vena, pero eso es más en las oclusiones arteriales. Eso es más en las oclusiones arteriales que venosas. También en pacientes cardiópatas hipertensos que tienen problemas de arteriosclerosis, se les tiene que dejar estatinas, se les tiene que manejar con el cardiólogo. A esto es lo que preguntaba también tu compañero, si es bueno mandar con un hematólogo, perfecto, pero si es un paciente cardiópata, lo más indicado sería mandarlo ya después con el cardiólogo para que tenga un manejo ya más metabólico o cardiovascular completo. Pero sí, estos pacientes sí se tienen que mantener en vigilancia y de preferencia valorado por un cardiólogo. Muchas gracias. ¿Alguna otra Otra pregunta, consulta chicos? más, Lalo. Sí, el perfil inflamatorio, porque recordemos que estas oclusiones de las venas centrales de la retina puede ser de origen reumatológico. ¿Se hace algo en la clínica con respecto a estos pacientes o siempre se deja hasta última instancia si es algo inflamatorio que ha producido la oclusión de la vena central de la retina? Pues mira, lo indicado con esos pacientes es, una vez que ya tengas tú interrogado al paciente, ya te vas a dar una enfocada de cuál fue a qué fue secundario la oclusión. Si fue por un problema reumatológico, cardiovascular, diabético o glaucoma, y ya vemos que la fluorangiografía, para eso es la fluorangiografía, para ver si solamente está afectada una vena o una rama de la vena o hasta la vena y arteria. Y si el paciente tiene alguna enfermedad reumatológica, no se debe descartar. Eso es muy importante que acabas de decirme, Feli, porque recordemos que las enfermedades reumatológicas van muy de la mano con oclusiones vasculares y sobre todo con problemas de la uvea. Entonces, sí tenemos que dejar algún antiinflamatorio si el paciente ya lo está usando. Se recomienda mantenerlo en vigilancia y, y revisar que el paciente no tenga algún problema de uvea, algún antiinflamatorio que podemos dejar, puede ser desde un Sevesten o algo, pero con su Pritantec, con cuidar la presión intraocular, con mejorar el flujo del líquido del humor acuoso, va a beneficiarse muchísimo el paciente. Ujú. Perfecto, Lalo. Recordemos que todas las enfermedades, cualquier enfermedad metabólica puede ocasionar un problema ocular. Enfocados en la urgencia de oclusión de vena, problemas cardíacos, metabólicos, endocrinos, reumatológicos, nos puede afectar problemas vasculares. Tenemos que tener un buen interrogatorio del paciente, tenemos que tener bien sus antecedentes y enfocarnos obviamente si te llega un paciente diabético y todo y tú tratas ya la urgencia, lo mandas a hacer estudios de control, lo mandas a hacer, ¿sabe qué, señor? Yo soy diabética y aparte tengo artritis reumatoide. Mandamos a hacer estudios de control para ver qué tan controlado está y ya decidimos si lo manejamos nosotros, que no es lo indicado, o lo mandamos con un internista, cardiólogo, endocrinólogo o reumatólogo. Pero el anti-BEF siempre va
Paciente oclusión, ya se ganó su anti-BEF. Venga. En caso de los pacientes con problemas reumatológicos, ahí sí sería una buena indicación empezar con triamcinolona. Pero todo depende que no tenga hemorragia vítrea. Paciente con hemorragia vítrea no se inyecta triamcinolona. Recuerden, contraindicaciones de inyección intraocular. Hemorragia vítrea densa y membranas. Presencia de membranas retinianas, porque nos puede provocar un desprendimiento de retina. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Algún comentario? Todo bien, gracias. Muy claro, Lalo, muy claro. Perfecto. Cualquier cosa quedo a sus órdenes. Saben que si tienen dudas tengan la confianza de marcarme, preguntarme. Podemos investigarlo juntos o les puedo contestar su duda. Y pues quedo a sus órdenes, chicos. Que tengan muy bonito día. Un abrazo para todos. Gracias, Muchas señor. Gracias, gracias, Lalo, Lalo. igualmente. Gracias, igualmente, bonito día, bye. Gracias, Lalo, bonito día. Si alguien está interesado en las clases, se las puedo mandar. Me mandan un WhatsApp y un correo y les mando las clases. Luego. Igual si quieres te mando un WhatsApp para pasársela a todos. Si quieres, yo te mando un WhatsApp para que me la mandes y yo se las paso. Va, gracias. Gracias, Lalo. Bye. Ok, perfecto. Bueno, el tema del día de hoy va a ser la introducción a la topografía corneal. Este es un tema muy importante también para el área de optometría y oftalmo. ¿Por qué necesitamos hacer este estudio? Bueno, principalmente gran parte de la refracción la podemos encontrar en el área corneal, en especial con pacientes que son astigmatas altos y que tienen problemas, por ejemplo, para ver de lejos, que ven un poquito distorsionado, que sienten incomodidad, incluso igual con lentes todavía sienten cierta incomodidad. Se les recomienda siempre mandar un estudio o una orden de topografía corneal. ¿Qué vamos a valorar aquí? Vamos a valorar la calidad de la córnea, las elevaciones que tiene esa córnea, la regularidad que tiene la córnea también. Yo explico a los pacientes literalmente, es como si tuviéramos un terreno, como si estuviéramos caminando en un terrenito y hay lugares que son un poquito más elevados y otros lugares en los que vas caminando y está un poquito más parejo. Lo mismo pasa en la córnea no es completamente esférica, la córnea tiene sus irregularidades, tiene sus elevaciones y esas elevaciones o esas irregularidades hacen que el paciente tenga molestias refractivas y visuales. Entonces, primero pues la importancia del estudio, hay diferentes tipos de estudio, ahorita los vamos a ver más adelante, pero la importancia sobre todo es en que se realicen pacientes que vamos a hacerle una cirugía facorrefractiva o una cirugía de catarata. Esto es muy importante porque sí el cálculo nos va a indicar el lente que tenemos que usar para la cirugía de catarata, pero también tenemos que evaluar la condición corneal. Si nosotros tenemos una córnea muy aberrada, que sea delgadita, que tengamos una córnea que está desgastada, nuestra cirugía de faco a lo mejor no va a ser completamente exitosa. Siempre el paciente va a tener ese tipo de molestias. A lo mejor ahí podríamos optar por poner en los pacientes con astigmatismos altos, pues los lentes intraoculares tóricos, pero aparte mandarle a hacer una topografía corneal para ver si después de mi lente intraocular tórico no va a tener ciertas molestias, ¿no? En dado caso que encontremos problemas corneales, lo ideal antes de la cirugía facorrefractiva sería mandarlo a control al corneólogo que estabilicen un poco la calidad corneal, ya sea con tratamientos gota lubricantes, igual tiene mucho que ver también el tiempo de ruptura lagrimal para nuestra cirugía, o en dado caso que tenga algún tipo de problema corneal, pues ya el corneólogo nos haría, pues nos estaríamos ayudando de ese subespecialista para también después eventualmente poder hacer nuestra cirugía facorrefractiva.
En el punto número 2, cuando tenemos dudas sobre las queratometrías, incluso cuando nosotros tomamos un autorrefractor y vemos una queratometría de 47, 48, yo aconsejo que ya manden a hacer una topografía corneal por sospecha, a lo mejor de un queratocono frustro o un queratocono. De cualquier forma, cuando veamos queratometrías grandes, es mejor mandar a hacer la topografía corneal. Pacientes con sospecha de patologías corneales, a lo mejor algún paciente que ha tenido mucho rascado ocular en estos últimos días, pacientes que tienen a lo mejor alguna lesión ocular, también una topografía corneal sería importante. Pacientes para valoración de cirugía refractiva, pues esto es nuestro pan de cada día porque no podemos operar a un paciente de LASIK o PRK o SMILE o cualquier otro tipo de cirugía refractiva sin tener una topografía previa y las graduaciones completamente pues bien afinadas. Y pacientes posoperados. No quiere decir que una vez que ya estén operados estos pacientes ya no los mantengamos en vigilancia. Pacientes posoperados de LASIK tienen que hacerse topografías corneales cada año. Pacientes posoperados de FACO que no han tenido problemas corneales, se lo pueden hacer eventualmente cada 2 años o estarlos monitorizando no tan seguido. Pero los pacientes de cirugía refractiva de láser, con LASIK, PRK o cualquier tipo de técnica refractiva, sí se necesita una topografía anual. Igual pacientes que tenemos sospechas de queratocono, topografía anual de control. Incluso hasta cada 6 meses sería muy buena idea. Observaciones. Bueno, primero, para poder hacer el estudio hay que posicionar muy bien la barbilla y la frente del paciente, que no estén separados para que nuestra topografía corneal no salga alterada. Orientarlo hacia dónde tiene que mirar y qué tiene que mirar. A veces llegamos, ponemos la barbilla frente del paciente, mire al frente y no explicamos realmente hacia dónde tiene que mirar. Entonces, siempre ustedes háganse un estudio antes de empezar a trabajar con ese equipo. Por ejemplo, pueden hacerse un estudio de topografía para ver qué se ve nada más, ¿no? Entonces, posicionas a tu paciente, barbilla frente bien pegadita y explicarle que tiene que ver un puntito de color rojo, un puntito de color verde, dependiendo del aparato que nosotros estemos utilizando. Al frente, que parpadee varias veces para lubricar la película lagrimal, que abra grande su ojo cuando vayamos, un segundito antes de que vayamos a tomar la imagen, ahí le decimos, bueno, parpadee varias veces, grande su ojo en el momento en que nosotros estemos seguros de tomar la imagen, manténgame su ojo abierto y ahora sí puede parpadear después de que tomemos la imagen. Súper importante estas indicaciones porque si no el paciente no va a saber los momentos en los que tiene que abrir el ojo y los momentos en los que los tiene que cerrar o el momento en el que tiene que parpadear. Si no damos esta indicación, probablemente entonces el paciente parpadee justamente cuando vayamos a tomar la imagen y la imagen salga borrosa, la tengamos que volver a repetir. Y que varias imágenes no nos estén saliendo bien y también ahí cansamos también a los pacientes. Entonces, muy importante este factor. También importante suspender el lente de contacto al menos 10 días antes del examen cuando son lentes de contacto blandos y de gas permeable al menos 1 mes. Aquí hay una reglita que dicen que por cada año de uso son 24 horas de descanso. Yo estoy como un poco en la escuela en la que yo prefiero que si usaste 3 años un lente de contacto blando, sí descanses al menos los 15 días o igual y 1 mes. No porque uses un lente de contacto menos tiempo, pues es menos descanso. En teoría sí, pero entre más descanse la córnea, más oxigenación va a poder tener para el estudio y va a ser un estudio más confiable. Hay que tener mucho cuidado en esto. Los lentes de contacto que son rígidos, hay que suspenderlos 1 mes o más del mes, porque hacen más presión en la córnea, por lo tanto entra menos oxigenación. Si tu paciente llega y dice, no, pues hoy mismo me lo voy a retirar, ese estudio ténganlo por seguro, pues que no es confiable, no va a servir, es mejor decirle a los pacientes y ser sinceros de que pues necesitamos volverlos a citar para realizar ese estudio y que pues si no descansa del lente de contacto no vamos a poder realizarlo.
Otra cosa muy importante, la superficie corneal lubricada. Yo siempre traigo en mi bata una gotita de lubricante antes de hacer los estudios, precisamente porque hay pacientes que tienen un tiempo de ruptura lagrimal muy corto. Entonces, antes de hacer la topografía, pues una gotita en ambos ojos de lubricante no les cae nada mal. Y cuidar la mala exposición de los párpados y las pestañas. Entonces, igual, pacientes que tienen un poquito de tosis, es muy difícil hacerle este estudio y que salga completo. Siempre se necesita ayuda, hay que pedir ayuda en levantar el párpado si es que nosotros mismos no podemos realizar la toma al mismo tiempo y levantar el párpado, entonces ahí se necesitarían a dos médicos o al técnico para que nos ayude a levantar el párpado del paciente. Arisbel, vamos a darle a la diapositiva siguiente. Ok, diferentes tipos de topógrafo, esto ya lo habíamos visto en una diapositiva anterior, en una exposición anterior, pero aquí tenemos el Orbscan en la clínica. El Orbscan es anillos de plácido más lámpara de hendidura. Entonces se cataloga como un estudio híbrido. ¿Qué quiere decir esto? Que es entre un atlas, te da una imagen anterior, pero también te da una imagen de la córnea posterior como el Pentacam. ¿Cuál es el mejor de estos tres estudios? Yo creo que sería el Pentacam porque también te da densidad del cristalino, densidad de la córnea, conteo celular de la córnea, te da mucha información de la cámara anterior y de la densidad del cristalino. Entonces, este estudio sería muy bueno para los pacientes que van a una cirugía de FACO, pues aprovechamos, ahí también alcanzamos a ver la catarata y alcanzamos a ver la condición corneal. Vamos a la diapositiva que sigue. Ok, vamos entonces a aprender cómo se leen de manera correcta las topografías corneales. Hay un mapa que se llama mapa de curvatura y siempre vamos a encontrar diferentes mapas. El primero que tenemos que analizar es el mapa axial, que es una imagen en forma regular. Tiene que salirte como una imagen en forma de moñito, como nosotros le llamamos, o corbatín. Esta imagen es literalmente como si viéramos un 8, ¿ok? Y hay diferentes tipos de inclinaciones, pero lo normal es que veamos un patrón en 8. Sin embargo, en la imagen tangencial es la misma imagen, pero la vamos a ver desde un panorama con zoom. Entonces, en la imagen axial es muy parecida a la imagen tangencial, es un corte más profundo la imagen tangencial que la imagen axial, pero se tiene que ver el mismo patrón. Vamos entonces a la diapositiva que sigue. Y esto es lo que les hablaba. Estas imágenes que tenemos, estas tres imágenes, son imágenes axiales. Si se fijan, están en diferentes posiciones. Unas están a un grado de 90 grados y otras están a un grado de 158, calculándole más o menos el eje. En la oftalmología y en la optometría, recuerden que todo está al revés. Entonces, el astigmatismo de este paciente no está a 90, estaría a 180. Solamente que el moñito o el patrón se va a ver siempre a 90 cuando estén a 180. Entonces, la inclinación, hay algunos moñitos que están oblicuos. ¿Qué quiere decir los moñitos oblicuos? Quieren decir que el astigmatismo está oblicuo o en un sentido paralelo. Estos pacientes tienen un astigmatismo un poquito más complicado porque son los pacientes que refieren más incomodidades con sus astigmatismos oblicuos. Los más fáciles son los astigmatismos con la regla. ¿Qué quiero decir con la regla? Pues que su moñito, aunque se vea a 90 grados, tienen un astigmatismo de 180 grados. Vamos a la diapositiva que sigue. Muy bien, el enantiomorfismo es una imagen en espejo. ¿Qué quiero decir? Que cuando tenemos una topografía del ojo derecho y una topografía del ojo izquierdo, la imagen axial, que es la del reloj de arena, se tienen que ver encontradas o separadas, pero siempre en signo de espejo. O sea que si una está a 45 grados, la otra debería de estar más o menos a 130 grados. O sea que estén en los sentidos opuestos. Esto es lo normal. Quiere decir que este paciente tiene una topografía con el signo de enantiomorfismo que está dentro del parámetro normal.
Y también vamos a ver la diferencia entre curvaturas, entre la curvatura posterior y la curvatura o la elevación anterior. Dice, la curvatura sería una pendiente, la esfericidad, por ejemplo, como una montaña empinada. En este ejemplo quiero decir que la córnea es como una montaña, ¿no? Tiene cierta esfericidad esa montaña, tiene una forma, pero no es regular. Dentro de esa montaña, si nos acercamos mucho, vamos a ver elevaciones, vamos a ver depresiones, vamos a ver montañitas dentro de esa misma montaña. O sea, no es pareja la montaña. A simple vista, sí es esférica, pero si nos acercamos vamos a encontrar diferente relieve. Es lo mismo en la topografía corneal, el ojo aparentemente es esférico, pero también tiene diferente relieve. Vamos a la diapositiva siguiente. Ok, patrones simétricos. Los patrones simétricos pues son los que ya habíamos visto. Para ser un poquito más específicos, la esfericidad en esta córnea, en la imagen del lado derecho, sería las partes azules. Las partes azules son las partes cálidas. No porque esté muy marcada y parezca un relojcito de arena, es el patrón. El patrón más bien sería la elevación que está a los lados, que es de color rojo y de color amarillo. La esfericidad entonces sería el color azul. Este paciente por lo pronto entonces tiene una esfericidad grande porque está muy remarcado el lado azul. Los patrones normales son los patrones que están en 8, que es en la visión axial, y los patrones que están ovales también pueden ser normales, pero los patrones que están sobre todo en la parte inferior, ahí sí puede ser patológico. Hay que tener cuidado con las elevaciones inferiores. Las elevaciones superiores no son muy peligrosas, nada más hay que mantenerlas en vigilancia, pero los patrones inferiores, ahí sí son indicaciones de queratocono. Vamos a la que sigue, por favor, Arisbel. A la que sigue también. Ahora sí vamos a ver los patrones asimétricos. Se fijan en esta topografía, es una imagen igual axial, pero la topografía muestra una elevación en la parte superior. Está irregular nada más, pero no es un paciente que tenga una patología. Aquí podríamos decir, a ver, esto está sospechoso porque pues no tiene forma. Aquí la imagen nos muestra también una deficiencia en la película lagrimal, por lo tanto, pues la forma no está muy regular. Es un paciente a lo mejor con ojito seco, es un paciente que simplemente pues su córnea es irregular, pero no es patológica. Está en la parte superior la elevación, entonces ahí mantenerlo nada más en vigilancia. Vamos a la diapositiva siguiente. Ok, este patrón está un poquito más sospechoso porque se fijan que la topografía nos marca una elevación inferior. Mientras no te pase la diferencia anterior y la del mapa queratométrico de 1.5, o sea que no sea mayor a 1.5 en el mapa queratométrico, este paciente pues no tiene queratocono. Ellos sí hay que mantenerlos más en vigilancia, simplemente pues porque el patrón está en la parte inferior. Este paciente no es patológico, pero es sospechoso. Vamos a la diapositiva que sigue. ¿Ok? Aquí les mencionaba la ortogonalidad de los ejes. No todos los moñitos están a 90 o a 180. También hay algunos que están inclinados. Hay que poner mucha atención en los que están oblicuos. No debe de cerrarse a más de 20 grados el ángulo del moñito del patrón oblicuo. Si se cierra un poquito más y lo vemos muy pegado, o sea, que se cierre más a 20 grados, si se fijan, este patrón está irregular, pero también está muy cerrado, está más abajo de los 21 grados. Esto es un índice de queratocono, entonces hay que tener cuidado en los oblicuos, siempre que estén muy abiertos mejor, ¿no? Hay que fijarnos que el patrón no se encuentre tan cerradito, que esté más abierto, que esté más o menos a los del 21 grados hacia arriba, o sea, a 35 grados, a 40 grados, aunque estén oblicuos, pero que no se encuentren los moñitos y que no se tiendan a cerrar. Si se tienden a cerrar, entonces estamos hablando que es un paciente también con riesgo o si no, que ya tiene queratocono. Ok, vamos a la siguiente.
Signos y patrones anormales. Entonces ahora sí vamos a adentrarnos en el checklist que nosotros realizamos aquí en la clínica. Este checklist yo tengo que fijarme en la regularidad de la córnea, si el paciente cumple con ese criterio, en el signo de espejo o el enantiomorfismo. Si lo cumple, pues vamos haciendo como un palomeo, un checklist. Y si cumple la mayoría, pues es un paciente que no tiene problemas corneales, pero si vamos encontrando deficiencias, entonces pues ahí ya lo tendríamos que tratar al corneólogo, ¿no? Simetría y asimetrías, si ese tipo de topografía corneal es simétrica o no, si tiene asfericidad, si tiene orientación de los ejes, que estén oblicuos y que no se cierren, ya pasaría muy bien ese paciente. Orientación de las elevaciones en la cara anterior y en la cara posterior de la córnea. La paquimetría corneal, un punto muy importante que no vimos anteriormente. Paquimetrías corneales están consideradas desde los 400 micras o 360 micras hacia las 600 micras, ¿ok? Ya cuando vemos pacientes que están en 330 micras y nunca han sido operados y nunca se han operado de nada, pues entonces son pacientes pues que están con una paquimetría corneal muy baja o muy delgadita. Entonces, pues a estos pacientes hay que hacerles con mayor razón una topografía corneal completa, conteo de células ganglionares, conteo de células corneales y también el conteo de la paquimetría corneal, que eso se hace con la microscopía especular. Y bueno, muy importante, hay que checar la topografía tanto cuantitativamente como cualitativamente. Cuantitativamente, si nos dan los parámetros normales, queratométricos, los números, si nos dan irregularidades dentro de los números que debamos de valorar y que estén dentro de los criterios, pero sin embargo, también cualitativamente, o sea, si la córnea es regular, si no tiene patrones sospechosos, si la topografía se ve con patrones normales, porque muchas veces pasa que que cuantitativamente en los parámetros de los números encontramos dentro de los parámetros normales y resulta que la topografía corneal se ve claramente que es un queratocono, pero simplemente no lo expresa en la cantidad de queratometrías. Entonces, pues sí hay que valorar. Para mí tiene más importancia una imagen cualitativa que una imagen cuantitativa. Aunque claro que pues tenemos que valorar las dos y tenemos que ver si cumple con estos criterios. Entonces, vamos a la diapositiva siguiente. Muy bien. Estos son los patrones que sí son patológicos. Encontramos un patrón hacia abajo, que es el patrón de mariposa, como así les decimos burdamente. Es un patrón que si se fijan en la primera imagen, se ve como literalmente como si fueran unas alitas, pero se ve hacia abajo. Entonces, es un moñito o es un patrón irregular y que tiende a ser más oblicuo en los primeros 21 grados. Luego tenemos el de pinza de cangrejo o que se llama obviamente ya en la literatura marginal pelúcida, que es un queratocono que tiene o se expresa una elevación en la parte inferior de la córnea y aparte se junta. Por eso se hace como una pincita, o sea, está tan elevada en la parte inferior que tiende a juntarse el moñito. Los piquitos de los moños se juntan y hacen un patrón muy, muy asimétrico y un patrón muy elevado. Y por último, aquí tenemos un patrón en vertical en D. Este paciente también tiene queratocono. Se fijan entonces que el patrón está oblicuo, tendía a estar más o menos entre los 20 grados, pero también se juntó como haciendo una pincita, pero invertida. Entonces, estos patrones, si los encontramos en la topografía corneal, tengan por seguro pues que ya son pacientes con queratocono. ¿Qué grado de queratocono tendrían? Pues vamos a checarlos en la clasificación de Rabinowitz, de Belling o en otro tipo de clasificaciones, pero por imagen este paciente pues ya tiene una deficiencia corneal. Vamos a la topografía siguiente. Ok, hay topografías que no tienen ni pies ni cabeza, ¿no? Hay topografías, sin embargo, que no se ve un patrón, no se ve ni siquiera que está juntado el moñito, no se ve que siquiera que tenga un patrón realmente regular ni irregular.
¿Qué pasa con estas topografías? Bueno, son pacientes que tienen una cicatriz corneal, que tienen una ablación post-LASIK, son pacientes que tienen un terigión. Entonces, no se va a ver un patrón en ellos, simplemente se va a ver una topografía pues diferente, irregular. No, a lo mejor no es patológica porque no tiene cara ni siquiera de elevación ni de queratocono, pero pues son patrones pues muy asimétricos que no tienen mucho sentido y estos patrones pues hay que checar la superficie. Si tiene terigión, ténganlo también por seguro que no les va a salir ningún patrón. Si tienen alguna cicatriz, si tienen alguna cicatriz por úlcera o por alguna infección en la córnea, o si tienen incluso pues alguna lesión ocular, ¿no? Alguna lesión corneal. No se preocupen, simplemente hay que explorarlos en la lámpara de hendidura para checar realmente que el patrón pues se debe a otro tipo de problemas corneales y no a un queratocono o a una lesión corneal como si fuera un trasplante. Los trasplantes incluso también se ven muy mal, también se ven así, no se ven con patrones, los trasplantes se ven de manera muy irregular. Entonces, pues simplemente yo les recomiendo que antes de la topografía hagan su exploración para que cuando la topografía llegue ustedes ya sepan pues de qué se trata. Ectasias corneales, también es muy importante. Las ectasias corneales a veces son inducidas, son índices de queratocono y también las ectasias corneales aparecen en los tratamientos posteriores a las cirugías refractivas como los LASIKs. Estas son muy características, quiero que se fijen en las imágenes inferiores porque alcanzamos a ver como una elevación en color rojo. Chequen la elevación en color rojo que está como aislada. Es una elevación como en islita. Ese patrón es una ectasia corneal. Entonces son en pacientes que van empezando con problemas de queratocono o simplemente que fueron pacientes posoperados y se ectasiaron por la ablación del mismo láser, ¿ok? Vamos a la diapositiva siguiente. Muy bien, y aquí pues ya es una práctica. Aquí les voy a decir exactamente cómo leemos nosotros el OBSCAN para que vayan practicando. Si gustan venir a la clínica, igual como siempre les comento, a venir por muchas topografías, las podemos estar analizando aquí juntos. Entonces, aquí yo voy a partir la topografía a la mitad y voy a empezar a leerla desde la parte inferior hacia la superior. Entonces, partimos la topografía a la mitad, nos vamos a posicionar en la topografía del lado izquierdo. El lado izquierdo, la imagen inferior. Entonces, lado izquierdo, imagen inferior, esa que está enfocando Arisbel, sería la imagen axial. Aquí vemos un patrón que es irregular, está en forma de pinza de cangrejo, porque los moñitos se juntan. Quiero que vean el patrón en el área, siempre, siempre, siempre en el área roja. Los patrones nunca se leen en el área azul ni en el área verde. Tienen que poner en el autoscale, en la topografía corneal, y siempre pídanlo con autoscale para que la escala les salga en rojo. Entonces aquí vemos un patrón elevado en la parte inferior y que se tiende a juntar. Vamos a subir un poquito la imagen, Arisbel. Ok, ahí en la segunda imagen vemos una elevación, es la imagen de la elevación, ya no sería la axial, aquí estamos viendo un patrón de elevación. Se fijan que está en islita y está hacia abajo. Entonces aquí también tiene que ver con la ectasia, ¿no? Es una ectasia ya un poquito más elevada, tiende a hacerse aislada y a estar hacia abajo. Ahora nos vamos a posicionar en la imagen posterior de la córnea, que sería la imagen del lado derecho superior. Esa ectasia que vimos en la córnea anterior la vamos a confirmar en la córnea posterior. Entonces, aquí está confirmadísima, más marcada, más roja, más elevada. Todo lo que nace en la parte anterior va a estar mucho más marcada y mucho más evidente en la córnea posterior, porque de ahí nacen las elevaciones y incluso, incluso las condiciones de queratocono las vamos a ver mucho más marcadas en la córnea posterior que en la anterior, porque de ahí nace todo el problema del queratocono también, ¿no? Y vamos por último al mapa de la paquimetría corneal. Este paciente tiene 565 micras.
no está adelgazada, sin embargo, se fijan que en cuestión cuantitativa está normal, ¿no? De hecho, tampoco las queratometrías salen alteradas, pero la imagen sí me está mostrando elevaciones importantes, pinza de cangrejo, ectasias inferiores. Entonces, este paciente, a pesar de su buen grosor corneal, tiene un queratocono, que es una marginal pelúcida. Ok, vamos a la diapositiva que sigue. Esta era la última, Jackie. Ah, muy bien. Entonces, esta sería la última diapositiva que tenemos. Me gustaría saber si tienen dudas o preguntas de una vez para empezarlas a resolver. Los escucho. Yo, pero no es duda, amiguita Jackie, estaría bien si nos pudieras recordar los parámetros del centro, ¿no? ¿Te acuerdas que a mí me enseñaste de que no, aquí no debe de pasar de tanto y aquí tampoco de tanto? Eso es importante, ¿no? Sí, doctor. Mire, le explico. Ahorita me gustaría que los R1, sus compañeros residentes de R1, empiecen primero a entender los parámetros por imagen. Y cuando hagamos las prácticas de la topografía corneal, pues entonces checamos todos los parámetros cuantitativos. Igual, doctor, si gusta, personalmente, yo preferiría mejor mandárselas a usted de manera particular, ya sea por WhatsApp o si usted me va a visitar pronto, para pues otra vez repasar los parámetros cuantitativos. Aquí pues son muchos parámetros. Primero tendríamos que analizar las primeras 3 milímetros de la zona de la topografía corneal, luego los 5 milímetros de la zona y checar los parámetros normales de la regularidad. Los parámetros normales igual son no mayores de los 3 milímetros de la zona de la topografía corneal, no mayores a 1.4 milímetros y de los 5 milímetros de la esfericidad corneal, no mayores de 2. Entonces, este paciente, por ejemplo, de la topografía que acabamos de ver, los 3 milímetros de la zona los tienen 1.3, están al límite. Y dentro de los 5 milímetros de la zona están en 2.4. Ahí está más irregular la zona de los 5 milímetros que la zona de los 3 milímetros, porque ahí ya está alterada, ahí sí ya sobrepasa la regularidad. Y también le comento en la diferencia entre la posterior y la anterior, ahí arribita en la topografía dice DIF o diferencia en letras muy pequeñitas. Igual vamos a estar practicando, no se preocupen, esto es normal que ahorita estemos un poco confundidos con los números, pero la diferencia de la anterior y la posterior no deben de pasar de 0.04. En este paciente está la diferencia anterior de 0.043 y la diferencia posterior de 0.08. Entonces, pues ya es una topografía muy alterada en la diferencia anterior y la posterior. ¿Alguna duda, doctor Javier, o quedó un poquito más claro? No, optómetra Jackie, muchísimas gracias. De hecho, a mí me quedaron muy claros sus enseñanzas y el conocimiento que usted me transmitió desde el primer día. Yo lo decía más que nada por los compañeros R1. Yo no sé si van a tener más clases con usted, optómetra Jackie, pero qué bueno que usted nos acaba de reafirmar que van a tener más práctica para que poco a poco vayan aprendiendo ellos también estos parámetros. Muchas gracias. Perfecto, doctor. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Sobre todo, pues, para los doctores que son, bueno, que no han tenido mucha oportunidad de venir también a esta área. Acérquense con Jackie, compañeros, es muy buena. Muchas Muy bien, gracias, Jackie. pues creo que ya no hay ninguna duda, entonces pues hasta aquí terminaremos la sesión del día de hoy y pues para las prácticas, aunque sea para pasar por las hojas de topografías corneales, yo tengo bastantes copias, entonces igual quien guste puede pasar por sus copias de topografía corneal y las vamos analizando para que quede un poquito más claro lo de la clase y pues para ir practicando todos. Entonces que tengan un excelente día y nos vemos la próxima clase. Hasta luego. Gracias, Gracias, Jackie. Jackie, hasta luego. Gracias, Jackie.